Dosis de ciencia. Hoy a la sombra de la flota. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez y esos nombres que lo ponen aquí a uno a echar cabeza, como decimos por estas tierras. Profe, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, Joana. Acá contento de estar una vez más en otra dosis. Bueno, cuénteme la historia. Vamos al grano. La historia ya no, ni siquiera intentas arriesgar alguna interpretación, por lo que veo, lo tuyo cada vez. En fin, tiene que ver lo que traje hoy, la dosis que traje hoy, tiene que ver exactamente con lo que dice el título. En algún momento de la historia de la aviación, particularmente en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, había un interés en desarrollar aviones que pudieran cumplir esta función que te acabo de mencionar, que pudieran estar a la sombra de una flota de barcos. ¿Cómo así? Ahora vamos a... Es que por eso no me arriesgué, porque sí, dije, pero ¿cómo así? Pero la idea es sombra? que para jugar... Sí, a la sombra es una forma poética de decir que no te vean en la oscuridad, que acechando, una cosa así. Tiene que ver con dos temas. Uno que nosotros solemos traer acá, que por ahí recogemos algún modelo de avión, alguno en particular, que nos llame la atención. Normalmente cuando no son muy conocidos, llaman la atención porque o fueron un fracaso, o fueron muy feos, o fueron muy feos y fueron un fracaso, o digamos que quedan en la historia de todas maneras porque son muy simpáticos. Este es el caso de un modelo que te traje para hoy. Ahora, el tema de este avión en ese momento en realidad está ligado a un desarrollo, especialmente en la aviación militar, que es permanente, y es cómo diseñar aviones que sean, suelen tener un título, una categoría que se llama Stealth, que la traducción sería, a veces se lo traduce como aviones furtivos o aviones invisibles, entre comillas. O sea, cómo diseñar aviones que sean invisibles para el enemigo. Invisibles no tiene que ver, por supuesto, actualmente, con que sean posibles de ser vistos a simple vista, porque los aviones van a grandes velocidades, a grandes alturas, sino invisibles en cuanto a señales que ellos emitan. Los radares y esos exactamente, equipos. Particularmente. Entonces, cuando se hablan de estas categorías de aviones, tienen que ver con que sean diseñados de tal manera que puedan permanecer ocultos o que no generen una señal que sea fácilmente percibida por los detectores, digamos, que son señales de radar particularmente. Pero estamos hablando de un avión de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde no existían nada de estas cosas. Serían como los primeros intentos de hacer estos tipos de aviones. Donde no existían radares y donde esas todavía no estaba implementado exactamente el radar. Entonces, si bien se lo castiga al pobre modelo que te traje, como diciendo, podría considerarse un precursor de estos aviones furtivos, no tenían mucho de furtivo. ¿Por qué? Porque la exigencia que tenían para la época era hacer un avión que pudiera seguir los movimientos de una flota de barcos enemigos de noche. Entonces, ¿qué condiciones le pondrías a un avión si te pones a diseñarlo? O si lo encargas, dices, bueno, voy a encargar un avión, pero lo quiero para que él persiga la flota, digamos, desde la sombra. Los barcos no van muy rápido, o sea, de hecho van más lentos que un avión. Entonces, no puedes poner un avión que vaya muy rápido porque se pasaría de largo. Para la época, ¿no? Estamos hablando de los años 30 y finales de los años 30. Entonces le pedirías como condición, bueno, no debería volar muy alto, porque si vuela muy alto no va a ver los barcos, porque la observación era literalmente visual. Hay un señor que iba sentado mirando, sí. Entonces lo tienes que acercar. No debe ir muy rápido. Para que no se lo pase. Para que no se lo pase. No debe hacer mucho ruido. Para que no lo detecte. Para que no lo detecte. Entonces le estás pidiendo al avión que vaya despacio, que vaya bajito, que se pueda acercar desde las sombras, y como si fuera poco, le pides que
que tenga buena, al señor ese que va a mirar, lo tienes que poner en un puesto que pueda tener una buena visibilidad. Y a su vez, como estamos hablando de barcos, que sea posible ese avión de ser lanzado desde un portaaviones. Que también lo condiciona bastante al diseño. Entonces, lo peor que quisieras oír si eres diseñadora de aviones es que te manden esa especificación. Sí, y me lo tiene listo para tal día. Sí. Porque corres el riesgo de que te salga un modelo como este que trajimos hoy. Bonito. No mucho. Cumplía con todas esas condiciones. Y con lo del ruido también. Con lo del ruido, de alguna manera sí, porque, bueno, te lo describo. Se trata, el avión se llama General Aircraft GAL-38, el Fleet Shadow, algo así como la sombra de la flota. Porque cumplía, o sea, si tú quieres que cumpla con todo eso, así es como te sale el diseño. Y no, digamos, no pasó más allá de un prototipo o dos, tampoco es que existieron durante mucho tiempo. Pero entonces garantizaba la visibilidad del observador porque lo sentaban frente, el observador iba al frente del avión, en una cabina con mucha ventana y podía mirar bien hacia adelante. Y tiene como un balconcito, aquí lo busqué, profe Mario Vázquez, no sé si sí será. Exactamente, lo que observas en la trompa, digamos, ahí va sentado el observador. Con eso garantizabas la visión que necesitabas. El piloto iba un poquito más arriba y llevaba un tercer tripulante que iba sentado por detrás del piloto, que era el que manejaba la radio, que era que para comunicarse, para comunicar las novedades, ¿cierto? Ahora, lo que si observas los motores llama la atención, no tanto los motores, tenía 4 motores, el avión no es muy grande, pero entonces motores pequeños. Incluso uno lo asociaría más como con una avioneta, pues con lo que tenemos ahora. Exacto, pero incluso cualquiera, digamos, avioneta, como le decimos ahora, estamos acostumbrados a que tenga un motor o dos. Uh-huh. Y los motores, cuando están quietos, tú observas las palas de las hélices, y en este caso tiene 2 nada más. Entonces es muy particular el motor, entonces bueno, seguramente con eso conseguían, y ese diseño, y el avión es más bien alto que ancho, digamos, es muy alto, se la tenían que ingeniar desde el punto de vista aerodinámico, eso, el viento que generaban esas palas, esos motores, los hacían incidir sobre ciertas partes del avión para que tuviera sustentación, para que pudiera volar despacito. En otra dosis, alguna vez hablamos de esos aviones que se hacen intencionalmente, hacen competencia de que los que despegan o aterrizan en espacios pequeños. Uh-huh. En este caso tenía que volar durante mucho tiempo a una velocidad muy bajita. La observación entonces garantizada por esa gran ventana, y el que tuviera que poder ser lanzado desde un portaaviones implicaba que las alas había que doblarlas. Esas alas se podían doblar. Como plegables. Exacto. Eso actualmente sigue ocurriendo, para tu sorpresa, en los portaaviones, porque cuando tú piensas en los portaaviones y te viene la imagen de esos aviones que son muy veloces, que va un solo piloto o 2, despegan y ya. Pero en los portaaviones también llegan aviones que permiten llevar carga o llevar pasajeros. Uh-huh. Y por lo tanto, las alas son más digamos, extendidas, son grandes. Y si hay una cosa incómoda de acomodar en un portaaviones que lleva muchos aviones, son aviones que tengan las alas largas. Pero eso se hacía no solo ahora, en esos años, sino también en la Segunda Guerra. El poder acomodar muchos aviones en un portaaviones implica, porque no son solo los que están en la superficie donde está la pista, sino que hay unos ascensores donde los bajan y los guardan por debajo, desde la época de los portaaviones que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Me estoy enterando. Pero nunca es tarde, porque si no tendría, digamos, aumenta más la posibilidad si llevas más aviones dentro de un portaavión. Y actualmente, digamos, como digo, hay unos aviones de carga que se pliegan las alas. Esto no es nuevo, quiero decir. Uh-huh. Desde esa época se hace.
Hay que plegarlas para poder acomodarlos y parquearlos y descenderlos. Y también se hace con helicópteros. Las palas, el helicóptero lo único que ocupa mucho lugar es la hélice, ¿cierto? Pero también se pliegan, se ponen hacia atrás y eso permite que acomodarlos mejor, transportarlos y todo eso. Así que ya en esa época también lo podía hacer, era bastante feo, alto, no es muy elegante. Pero a mí me parece bonito. A usted le parece bonito porque, claro, lo feíto también tiene su encanto. Lo cierto es que, digamos, llegó a cumplir con las exigencias que se les pedían, porque podía volar a una velocidad realmente muy bajita, de 38 nudos, que son algo así como 70 kilómetros por hora, a una altura de 1.500 pies, que son como 460 metros. O sea, consiguió volar, lo cual era un milagro, y sostenerse durante mucho tiempo en el aire. Y eso llama mucho la atención, que lo pudiera hacer. Pero como para lo que había sido diseñado, para lo que fue pensado, no resultó, digamos... Estamos hablando antes de que inicia la Segunda Guerra Mundial. Como decías al principio, se desarrolla también el tema del radar y, digamos, en poco tiempo después se cuentan con mecanismos de detección y que permitían hacer este trabajo de una forma mucho más eficiente. No hacía falta tener este tipo de aviones. Por eso no pasó más allá de un prototipo que voló y todo eso. No le pasaron cosas raras, no sé. No sé. Que fue solo uno el que se hizo. Se hicieron, lo que pasa es que hubo como dos modelos o dos empresas, dos diseños que se ensayaron. Normalmente en este tipo de situaciones, cuando una fuerza militar, que puede ser la Marina, el Ejército o la Fuerza Aérea, lo que hacen es, en el campo militar, exigen... dice, necesitamos un avión que cumpla con estas condiciones. No existe el avión en ese momento. No es que salen a comprar lo que hay en el mercado, sino que proponen unas condiciones. Nosotros necesitamos un avión, tantos modelos, que cumplan con ciertos requisitos. Y ahí se pone todo el listado. Se sigue haciendo actualmente. Entonces, es como una convocatoria que hace. Entonces se presentan las empresas que fabrican aviones y dice, yo me voy a presentar a la convocatoria, y como todas las convocatorias, entonces cada empresa fabrica un avión que cumpla con esas condiciones. Esos son prototipos. Y luego quienes van a comprar y van a hacer el contrato los evalúan y se fijan en todos los competidores a ver quién sale primero o no. Y al que salga primero, digamos, le otorgan el contrato y ahí queda. Y a veces, después que ya se oficializa eso y se empieza a hacer en serie, se le da el nombre al avión. Pero por ahora son como prototipos de empresas. Estos no pasaron de prototipos. Entonces hacen los prototipos, las empresas muestran que cumplen con las condiciones y tienen que tomar la decisión si lo van a comprar o no para empezar a invertir y hacerlo en serie. Cuando se encargó esto el primer vuelo fue el 15 de noviembre del año 1938, pero ya en el año 1941 se abandona este proyecto. Dijeron, no, deje así porque ya conviene más bien invertir en otros diseños. En 2 años había habido mucho avance ya, y por eso no pasó más allá de quedar ahí en la historia. Hay muchas fotografías de estos aviones poco agraciados, pero que tenían un desafío muy grande, y digamos a los pobres les ponen el rótulo de ser como los precursores de esos aviones furtivos, pero es casi como pobres, se están riendo de ellos porque muy furtivos no eran, pero sí volaban despacito, que eso era lo que se necesitaba. Y ustedes, como dice el profe Mario Vázquez, hay muchas fotos, uno pone en Google GAL 38 o en su buscador, y ahí le sale entonces incluso la recomendación de
por parte del buscador para que vea entonces el General Aircraft, que en este caso nos permite entonces trasladar a una imagen todo esto que nos ha descrito el profe Mario Vázquez, y que a mí me gusta ese balconcito ahí en esa trompa debe haber del avión. tenido buena vista. Lo que pasa es que yo para ponernos en la piel del observador, yo no estaría tranquilo observando el paisaje temiendo de que eso se caiga en cualquier momento, porque iba volando muy despacito. Pero bueno, sí, tenía una vista muy buena. Vamos ahora con el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso que podríamos sacar de esta dosis que conversamos hoy, de todos los temas que conversamos, por ahí deslicé una magnitud que es desplegó muy... Sí, así sutilmente. No, simplemente lo mencioné, una magnitud que es muy utilizada, que es muy común escucharla, pero que podríamos tener la curiosidad de cuál es el origen. Y yo te mencioné de que justamente este avión, el GAL 38, tenía la característica que cumplió con lo que le habían exigido porque volaba muy despacito. Y te dije que volaba a 38 nudos. Y ahí viene lo que seguramente te has preguntado más de una vez, ¿por qué? ¿Qué será eso de los nudos? Exacto, porque la velocidad no es que se medía, se mide. Todavía. Se mide en nudos. Porque nuestro compañero del Urabá dice que vientos de yo no sé qué, que yo no sé cuántos nudos, y uno como que se imagina el nudo del zapato, el enredo en el que está algún nudo, pero no sabe muy bien a qué hace referencia. Y justamente, como tú mencionabas, se utiliza cuando se habla de cuestiones meteorológicas, velocidad del viento, de tantos nudos, pero también quienes están en el mar, en embarcaciones, cuando se dice no pueden ir embarcaciones o a tantos nudos de velocidad, entonces son una velocidad en el agua, pero también en los aviones. Y también se utiliza la misma unidad. Y entonces es que uno después la tiene que traducir para tener la magnitud en kilómetros por hora, que es lo que estamos hacer el cálculo acostumbrados, más o menos. Y resulta que, como cosa curiosa, tiene un origen marino, como era de esperar. Por eso viene de ahí, de la parte del mar, y se sigue utilizando ahí. Y es del siglo XVI, o sea, muy, muy antiguo. Y era una forma de medir justamente cómo hacían en aquellos barcos para tener una noción de a qué velocidad iba moviéndose el barco, cómo se mide la velocidad del barco. Porque, como tú sabes, cuando vas en el vehículo, que lees a qué velocidad vas, sí, tienes un dispositivo que está acoplado a la rueda. Mientras más gire, más gire por unidad de tiempo, sabes que vas a más velocidad. Entonces sabes que hay algo que está conectado y te dice directamente esa proporcionalidad. Pero en el mar no tienes nada que vaya girando, un velero que va simplemente propulsado por el viento. Entonces los marineros diseñaron un sistema muy artesanal que se llama corredera, incluso, o sea, el instrumento sería la corredera, y necesitabas ese instrumento, que no es tan instrumento, ya te lo describo, y la posibilidad de medir el tiempo, es decir, un reloj de arena, que es lo que había. Y la corredera es una madera, una soga, que con un carretel, que en un extremo lleva una madera con un contrapeso que podía flotar y quedarse quieta en el agua y poder observarla. Y en la soga llevaba una soga con nudos, anudados a una distancia equidistante, que tenía que ver, normalmente esas unidades tenían que ver con brazas, también se le da, que es lo que tiene que ver con el tamaño del brazo, de cuando extiende los brazos. Entonces tiene una determinada dimensión. Entonces se hacían nudos, todos separados a la misma distancia. Entonces una forma de medir era lanzar esa corredera al agua, esperar a que quedaran como en equilibrio, e ir soltando la soga y observar con otra persona con el reloj de arena lo que demoraba en vaciarse toda una partecita de la otra. Bueno, la vida no ha sido fácil antes de nosotros. Y contaban cuántos nudos iban pasando hasta que se vaciaba, digamos, el recipiente, y eso te da una idea de la velocidad en nudos. Sí, mientras más nudos
por unidad de tiempo se pudieran ver, iba más rápido el barco. Y eso quedó, así como un homenaje a eso, quedó el tema de los nudos. Pero no se sigue midiendo así. No se saca nada, en un avión no sacamos nada hacia afuera, pero para tener una magnitud, porque digamos, siempre lo convertimos a casi así, muy a grosso modo, lo multiplicas por 2, casi, para llevarlo a kilómetros. Pero para que tengas una idea respecto a los aviones, el avión que trajimos hoy llegaba a volar a esas velocidades muy bajitas. Un Boeing 737, digamos el modelo más popular, el estándar de aviones de pasajeros, cuando aterriza suele ir más o menos a 165, 170 nudos. Lo que es equivalente a unos 315 kilómetros por hora. Entonces, cuando aterriza es cuando más despacito viene el avión. Imagínese. Pero va a 165 nudos. Iba a poquitos nudos. Entonces, para darnos una idea. Pero bueno, cada vez que escuchamos la velocidad de los aviones, cuando despegamos va a otra velocidad, y también se usa otro término que es a velocidad de crucero. Ah, sí, señor. ¿Cierto? Que es la velocidad de crucero. Bueno, ya después hablaremos otro día con más detallitos, pero en el caso del Boeing, normalmente son, digamos, equivalen a 842 kilómetros por hora. Este otro iba tranquilito a sus 70 kilómetros por hora. Me parece muy bien, de todo mi gusto, que vaya despacito. A 300, ¿quién puede ver nada? Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti.